Hola ninfis, ¿cómo están? Mi nombre es Ro Cabrera y les quiero dar la bienvenida a este primer episodio. Aún no tengo decidido cómo se va a llamar, pero vamos a tratar de un tema si estás en pleno viaje de desarrollo personal o espiritual. Vamos a hablar sobre la identificación que tenemos muchas veces nosotros con la mente. La gran mayoría de las personas se identifican con la mente y cómo esto hace que nos alejemos de la iluminación, que muchas veces es el objetivo de algunas personas que están en pleno desarrollo espiritual. Hace poco empecé a leer el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Recién voy por el capítulo número 1, pero aún así habla de cosas muy interesantes que me parece importante resaltar y que lo vamos a ir hablando durante el episodio del día de hoy. Seguramente alguna vez has tenido esa vocecita en tu cabeza que te la pasa recordando el pasado o qué es lo que querés del futuro, que te recuerda cosas que hiciste antes. Eso es muy normal en lo que son las personas. Yo este último tiempo me he estado identificando bastante con mi mente, ya que me vienen muchos recuerdos viejos que yo pensé que me había olvidado o recuerdos que pensé que había superado. La mayoría de esos recuerdos son de una relación pasada que tuve, que fue bastante traumática. Ya, gracias a Dios, no estoy con esa persona, pero fue bastante traumática. Me dejó muy, muy marcada. Y todo este último tiempo me han estado volviendo como todos esos recuerdos que vos decís, loca, basta, ya pasó. Dejemos esto de lado porque ya estás en otra etapa, esta situación ya pasó. Pero muchas veces nos quedamos con esas imágenes del pasado que decimos, che, ¿cómo no te diste cuenta que estaba haciendo esto? ¿Por qué no tomaste la decisión de irte en ese momento? Y todos esos mensajes, esas cosas esos juicios que nosotros empezamos a hacer sobre esos pensamientos que están llegando a nuestra mente, nos terminan bajando la vibración que nosotros, energéticamente, que nosotros tenemos, y de esa forma empieza a bajar, cambia nuestro humor, nos empezamos a sentir mal y muchas veces podemos llegar incluso a sentir culpa o vergüenza de ¿por qué? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Qué me pasaba en ese momento que no me fui cuando me tendría que haber ido? Y te empezás a echar la culpa o te da vergüenza y te comenzás a sentir mal. Y esto es muy loco porque todas las personas lo sentimos y nos pasa. Y también otra cosa que solemos hacer es proyectar hacia el futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de 5 años? Y en teoría, dentro de 5 años ya tendría que tener esto, esto y esto, y estar haciendo esto, esto y esto, y ya tendría que haber logrado X cosas. Entonces, lo que se habla mucho del tema en el capítulo número 1 de este libro es cómo nosotros nos alejamos de la iluminación al identificarnos simplemente con la mente. ¿Qué sería identificarnos con la mente? Sería cuando nuestra mente comienza a traernos todos esos recuerdos o empieza a proyectar hacia el futuro. Es cuando nosotros nos involucramos en ese pensamiento, ¿sí? Y nos vemos reflejados y empezamos a sentir todas esas emociones que sentimos, de sentir vergüenza, culpa, lo que sea. Cuando nosotros empezamos a criticar, a hacer juicios sobre los pensamientos que están apareciendo en nuestra mente, sí, eso significa que nos hemos identificado con todo eso que nos está pasando. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el pasado, que se supone que ya está, que ya pasó, los humanos somos los únicos que se siguen preocupando por cosas del pasado o que se proyectan en el futuro. Los animales o todos los seres del mundo, lo que pasó, pasó y ya está. Yo vivo el ahora, se enfocan en el ahora. Pero no, nosotros, lo que somos los humanos, por alguna razón,
que no sabría decirla ahora, seguramente lo descubriré dentro de poco, comenzamos a identificarnos con las cosas del pasado. Está bien, es verdad que el pasado nos forma, nos trae experiencias, pero debería quedar ahí en aprendizajes y experiencias y no volver a retroceder y sentir todas esas emociones que podemos experimentar al retroceder en el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos identificamos de esta mente, dice Eckhart Tolle, ¿qué es lo que sucede? Se produce como un bloqueo para la iluminación. ¿Pero qué es la iluminación? Es un estado de quietud, ¿sí? La iluminación es un estado de quietud del ser que te trae paz. Eso es la iluminación. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con nuestra mente y empezamos a sentir emociones con las cosas que nos está trayendo, nosotros nos desestabilizamos, perdemos el equilibrio y salimos de la pantalla de la hora, se podría decir. En vez de estar en el momento presente, viendo qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo ahora, me voy al pasado o me voy al futuro y empiezo a sentir en base a lo que estoy pensando y dejo de lado lo que estoy experimentando en este momento. Cuesta mucho salir de esto, de dejar de identificarnos con la mente, pero es una tarea que se puede lograr tratándonos siempre de enfocar en el presente. Por ejemplo, quiero acariciar a mi gata. Voy, la acaricio y de la nada estoy en el presente, observo cómo mi gata lo disfruta, yo lo disfruto, estoy pasando un momento de conexión con mi gata, pero de un momento al otro, así en una milésima de segundos, aparecen recuerdos del pasado, qué sé yo, del día que me olvidé de darle comer a un gato o a un perro, o el día de que me caí en el río o lo que sea, y empezás a decir, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me pude haber olvidado? ¿Cómo me caí? ¿Por qué no presté atención? Entonces volvemos a identificarnos con la mente y nos volvemos al pasado en vez de estar presentes en el ahora, en el momento que estoy acariciando a mi gata, pasando un momento de amor, de placer, pero volvemos siempre hacia atrás. Este patrón se lo conoce como rumiación de pensamientos. Es muy común en las personas y sí, es complicado tratarlo, pero no tratarlo, sino que es un hábito que hay que cambiarlo y que se va logrando paso a pasito, suave, suavecito, como dice Ricky Martin, no me acuerdo quién cantaba la canción, Daddy Yankee, pero es un proceso que se va haciendo poco a poco y es todo trabajo de voluntad y de la mente. Una de las técnicas que se puede utilizar es estar todo el tiempo consciente, ¿sí? Entonces yo estoy caminando y quiero disfrutar de la caminata y me doy cuenta que empiezo a pensar en el pasado. En ese momento yo tengo que identificar, parar y decir, flaca, para, me estoy identificando con el pasado en este momento y lo que yo quiero hacer es disfrutar de mi caminata. Cuando nosotros nos volvemos conscientes de eso, podemos empezar a controlarlo y dejar de identificarnos. Es algo que se hace también mucho en la meditación. En las meditaciones, muchas veces lo que se busca es dejar de identificarnos con la mente, obviamente. Por ejemplo, si está pasando un pensamiento, lo que normalmente se suele aconsejar es no te metas en ese pensamiento, míralo desde otro lado, observarlo. Es como si estuviera viendo una película. Mi mente me está mostrando una película y yo estoy del otro lado sentada observándolo, pero no me identifico con lo que está pasando en la pantalla, ¿sí? En esa pantalla que me está mostrando la mente, sino que simplemente lo observo. Entonces no hago juicio, no hago críticas. Si yo lo observo y empiezo a hacer juicios, empiezo a hacer críticas y me empiezo a involucrar
en lo que me está mostrando la mente, ahí ya me desequilibré. Me estoy identificando con la mente y no estoy presenciando el ahora. Entonces, en las meditaciones, muchas veces yo lo trabajo mucho cuando doy las clases, es decirle a mis alumnas, cuando aparezca un pensamiento, dejo que pase el pensamiento y después lo corro a un lado, lo observo, no me involucro con el pensamiento. Y sí, es una práctica difícil controlar lo que es la mente, pero se hace con la práctica, como todo. Entonces, una vez que aprendemos a hacer eso, podemos empezar a vivir el ahora, ese momento de quietud que nos otorga. Entonces podemos experimentar diferentes cosas. Lo que dice Eckhart Tolle, que es cuando nosotros nos identificamos en la mente, con la mente, sufrimos. Porque cuando nosotros nos identificamos con la mente, con las cosas del pasado, sufrimos porque muchas veces no son los recuerdos positivos los que vienen en nuestra mente, sino que suelen ser muchos pensamientos negativos. Entonces nos genera culpa, tristeza, enojo. Entonces todos esos son sentimientos, emociones de baja vibración. Entonces nuestra vibración baja, nuestro humor baja. Y como consecuencia de eso, sufrimos, nos genera dolor, porque no es lindo estar enojado todo el tiempo, o no es lindo sentirnos culpables todo el tiempo, o tristes. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con todo eso que la mente nos está mostrando, nos genera sufrimiento. En cambio, cuando nosotros nos identificamos con el ahora, estamos en paz, se siente esa paz. Esa alegría, ese entusiasmo, por lo que estoy viviendo justamente en este momento. Pasa exactamente lo mismo cuando me vienen pensamientos del futuro, hacia el futuro, de que, por ejemplo, en 5 años voy a tener esto, esto y esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para lograr eso? Y me empiezo a estresar o a darme ansiedad. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer pensamientos de supervivencia. Entonces, eso también genera sufrimiento, ¿sí? Tanto los pensamientos del futuro como los pensamientos del pasado generan lo que es sufrimiento, por lo tanto, lo que son las emociones negativas, se podría decir, porque no son negativas, cada una trae algo para enseñarnos, son de baja vibración, entonces todo nuestro campo áurico baja la vibración. Entonces empezamos a traer lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Si estoy enojada, traigo ira. Si estoy triste, traigo más tristeza. Y así, porque funciona como un imán. En cambio, si yo me concentro en lo que estoy experimentando justamente ahora, en este momento, estoy en paz, estoy tranquila. Puedo experimentar el amor de formas inimaginables. Estoy en mi estado de iluminación. Entonces, cuando nosotros somos capaces de poder controlar nuestra mente y ser capaces de suprimirlo, de decir, bien, me apareció este pensamiento, no me identifico con esto, pum, sigo con lo mío, con lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que nos trae la iluminación. Les voy a leer un pedacito del libro como para cerrar la idea. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones. Y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación,
vuélvase presente, esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el despierto. Así como dice Eckhart Tolle en el párrafo que leí, tenemos que ser Buda, que Buda significa despierto. Tenemos que estar despiertos a las cosas que estamos experimentando en este preciso momento. Yo sé que es difícil, pero con práctica y compromiso se puede lograr a controlar todos esos pensamientos que nosotros podemos llegar a experimentar. Es muy importante explicar que cuando nosotros nos identificamos con la mente podemos llegar a sufrir estrés y ansiedad. Por lo tanto, es muy importante por eso en las terapias psicológicas, cuando vienen personas con mucho estrés, con mucha ansiedad, se enseñan todo lo que son estas técnicas, por ejemplo, de meditación, el mindfulness. Se enseña a controlar todos esos pensamientos, ¿sí? Porque eso es lo que nos está generando en este momento, ese estrés, esa ansiedad de lo que podría pasar en el futuro y estrés de lo que yo ya vengo cargando desde el pasado. Porque también el estrés está muy relacionado con el control del tiempo. Entonces, se habla mucho, que no lo mencioné en este primer capítulo, se habla mucho de cómo están relacionados el tiempo con los pensamientos. Si nosotros seguimos dejándonos controlar por nuestros pensamientos del pasado, tiempo, nos identificamos con ellos, generamos sufrimiento. Si yo me sigo involucrando con los pensamientos del futuro, tiempo, me genero sufrimiento. En cambio, si yo me empiezo a identificar con el presente, es como que el tiempo desaparece en ese momento, ¿sí? Porque estamos experimentando un momento de felicidad, de amor, de gozo. Entonces, desaparece el tiempo cuando nosotros dejamos de identificarnos con los pensamientos y con el tiempo que va de la mano, podemos empezar a sentir emociones de alta vibración, que son el amor, la alegría, la compasión, la paz. Espero que les haya gustado este primer episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.